Uno de los elementos que afecta a todo ser humano es la duda. Todos nosotros en algún momento tenemos dudas. Algunas de esas dudas son triviales, cosas que no tienen mucha importancia. Por ejemplo, usted salió de su casa, se montó a su auto y cuando iba por la esquina se pregunta, yo cerré la puerta, yo apagué la hornilla, yo tengo la llave. ¿Y cuántas veces nosotros no volvemos a revisar que la puerta esté bien cerrada o que no hayamos dejado nada prendido? Eso nos pasa a todos. Claro está, cuando usted empieza a acumular años, le pasa más a menudo. Sin embargo, a una de las personas más jóvenes le puede pasar que salen para la escuela, para la universidad, para el trabajo y se preguntan si se les quedó algo o si dejaron algo. Esas dudas nos afectan a todos. Sin embargo, nosotros también tenemos dudas sobre las cosas más importantes de la vida. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de mi vida? Mi vida tiene propósito. ¿Quién me ama? ¿Acaso a mí me pueden amar? Nosotros dudamos. Aún a veces tenemos dudas sobre si nuestros familiares verdaderamente tienen amor, cariño, cuidado por nosotros. Todos nosotros tenemos dudas, de esas dudas bien profundas, que tienen que ver con la vida. Hay personas que le llaman dudas existenciales, dudas sobre la existencia, sobre la vida misma. Y eso nos pasa a todos. Y una de las cosas que nos pasa a aquellos que envejecemos es que cuando estamos llegando a la tercera edad, empezamos a preguntarnos si nuestra vida ha tenido sentido, si hicimos las cosas correctamente. Y ahí nos damos cuenta dónde nos equivocamos en el camino, qué decisiones tomamos bien y qué decisiones tomamos mal. Y a veces nos da el temor de que si mi vida verdaderamente tuvo sentido o no. Como pastor, yo dirigí muchos funerales y era triste cuando usted tenía que trabajar con una persona que estaba muriendo y le decía, pastor, no hice lo que debí, no fui un buen padre, no fui un buen esposo, no fui un buen hijo. Pastor, yo tenía todos estos sueños, no los logré. Y la persona entonces muere sintiendo que angustia, porque piensa que su vida terminó en un sinsentido, que en el fondo perdió su vida. Y usted dirá que eso nada más le pasa a las personas que no tienen fe. Pero le voy a decir que eso no es cierto. Usted puede ser una persona de profunda fe. Usted puede ser una de las personas que más se destaque en la fe y aún así tener dudas. Miren el caso que nos ocupa ahora. En el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, tenemos que Juan el Bautista, uno de los más grandes líderes religiosos de su época, estaba encarcelado. Y él sabía que lo podían ejecutar en cualquier momento. Y él le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos ahora? ¿Por qué Juan el Bautista hace esa pregunta? Porque desde que comenzó su ministerio, Juan entendió que Dios lo llamaba a preparar el camino para el Mesías, a preparar el camino para el Cristo, a preparar el camino para aquel que Dios iba a enviar a transformar la historia. Ahora él está preso. Ahora él teme que lo van a ejecutar pronto. Y así mismo fue.
pronto lo ejecutaron. Y le entra la duda y le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías? Porque si tú eres el Mesías, yo cumplí el propósito de mi vida y preparé el camino para ti. Pero si no eres el Mesías, perdí mi vida, porque no hice aquello que Dios me dijo que tenía que hacer. ¿Ven la duda del hombre? Lo que Juan está preguntando es si mi vida tiene sentido o no. Si lo que he hecho en la vida tiene sentido o no. Si mi vida va a dar fruto abundante o si mi vida va a ser seca y vacía. Y hay algo importante. Más adelante en este capítulo, Jesús se refiere a Juan en uno de los términos más altos que Jesús puede hablar de cualquier persona. Miren lo que dice. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? A un hombre vestido con ropa elegante. Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. Pero, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Ahí sí. Yo les digo que sí. Y alguien mayor que un profeta. Porque Juan, es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. De cierto les digo que de los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Jesús dice que Juan el Bautista es el hombre, el profeta más grande de la historia. Y ese hombre está teniendo dudas. Y ese hombre se pregunta si su vida tiene sentido. Hermanos, hermanas, si ese es el caso con Juan, ¿cuál no va a ser el caso con nosotros? Porque yo le he dedicado mi vida al ministerio cristiano, pero yo no soy una persona comparable a la altura espiritual de Juan el Bautista. Y perdone que le diga, con mucho cariño y respeto, que usted tampoco. Nosotros no estamos a la altura del Bautista. Y si él, en un momento crucial de su vida, se pregunta si yo hice lo correcto o no, si mi vida tiene sentido o no, si cumplí mi misión o no, ¿cuánto más nosotros vamos a tener momentos de duda? ¿Por qué Juan estaba encarcelado? Déjenme contarle el chisme rápido. Juan ministraba en el río Jordán. Y ahí en ese río, que no es un río muy grande, no es un río muy caudaloso, él bautizaba a la gente. Y usted dirá, pues qué bueno que bautizaba a la gente. Pero mucha gente eso le molestaba. ¿Por qué? Porque los judíos no pasaban por un bautismo, sino que si una persona que no era judía, un extranjero, o como dice la Biblia, un gentil, se convertía, esa persona tenía que tener la primera purificación ritual. Le decían el bautismo de prosélito, un prosélito extranjero que se convierte por ahí. Y cuando una persona se bautizaba, un extranjero se bautizaba y se hacía judío, la gente decía que había nacido de nuevo. Ahora entiende Juan 3, ¿verdad? Cuando Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, le está diciendo a Nicodemo, te tienes que bautizar. Y ahí es que Nicodemo reacciona con sarcasmo. Porque él dice, no, que yo estoy muy grande para estar en la pancita de mi mamá otra vez. Y Jesús le tiene que decir, no, tú sabes de lo que yo estoy hablando. Porque tú conoces, tú eres un maestro de Israel. Hay que nacer del agua y del espíritu. Por lo tanto, ya Juan el Bautista tenía toda una serie de enemigos
que decían, yo soy judío y no me tengo que bautizar. Y él decía, aunque tú hayas nacido de la familia de Abraham, que tu familia sea judía, que tu ascendencia sea israelita, te tienes que bautizar. Y cuando la gente le decía, no, pero si yo soy hijo de Abraham, Juan el Bautista le decía, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. O sea que ya ahí él tenía toda una serie de enemigos. Pero la situación se puso peor, porque en uno de los lugares donde Juan bautizaba, en una de las partes por donde pasaba el río Jordán, ese lugar se llamaba Perea. Y Perea no le pertenecía a Judea, sino que Perea era gobernada por la persona que gobernara Galilea. Y allí había un señor que se llamaba Herodes Antipas, hijo de Herodes que persiguió a Jesús cuando niño. Aquel se llamaba Herodes el Grande, este se llamaba Herodes Antipas. Y este hombre él se llamaba rey, pero en sí su título era tetrarca. Tetrarca es el gobernante de la cuarta parte. En un viaje que él dio a Roma, él tenía en Roma a un hermano mayor, que se llamaba Felipe. Felipe estaba casado con una sobrina de él. Fíjese que si era sobrina, que era familia, que recuerden, el abuelo se llamaba Herodes el Grande y la chica se llamaba Herodías, que era de la misma familia. Pues Felipe se había casado con una sobrina. Él era tío de la esposa. Y era un hombre bien mayor, comparado con Antipas. Pues en un viaje que Antipas dio a Roma, tuvo un romance con su cuñada, con Herodías. Y entonces ahí él fue y le dijo a su hermano, mira, ¿cuánto dinero te doy para que tú te separes de ella y yo me pueda casar con tu esposa? El único problema es que él ya estaba casado. Y cuando llegan de vuelta a Galilea, se forman. Porque la esposa de él no era una muchacha común y corriente, era una princesa, Ágaba, cuyo padre era el rey de un lugar llamado Nabatea. Hubo una guerra. Todo por el affair, por el romance que tuvo Antipas con su cuñado. Ahí Antipas agarra a su esposa y la mete presa en una cárcel que se llamaba Maqueronte. Y Juan el Bautista, que no tenía miedo, empieza a decirle públicamente, lo que tú hiciste está mal, es un pecado, es una poca vergüenza, no te es lícito tomar por esposa a tu cuñada. Ahí es que Antipas manda a meter preso a Juan el Bautista. ¿Dónde? En la misma cárcel, Maqueronte. Y ahí, la que era esposa de Antipas le cuenta todo a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empieza desde la cárcel a hacer una campaña todavía más fuerte diciendo que Antipas estaba. Ahora usted entiende por qué lo iban a ejecutar. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Y Juan, sabiendo que la muerte está cerca, se pregunta. Ahora entiende por qué le viene la pregunta. Yo cumplí el propósito de mi vida. Yo verdaderamente preparé el camino del Mesías. Y le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú? ¿O yo tengo que buscar la manera de vivir más años
para ver cómo salgo de esta cárcel y preparo el camino para el otro Mesías que pueda venir. La Biblia dice que Jesús respondió de una manera indirecta. En vez de decirle, sí, yo soy el Mesías, o decirle, no, no soy el Mesías, ¿qué le dice? Jesús le habla a los mensajeros de Juan, a los discípulos de Juan que habían venido a compartir la pregunta, y le dice, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa. O sea, que en vez de él decirle, sí, sí, lo soy, él le dice, aquí está la prueba de que yo soy el enviado de Dios. ¿Cuál es la prueba? Los milagros. ¿Cuál es la prueba? Las vidas transformadas que hay. ¿Cuál es la prueba? Todo lo que Dios está haciendo en nuestro medio. Esa es la prueba. Esa es la prueba. La prueba es que Dios se estaba manifestando de manera sobrenatural. Y eso debía ser suficiente para que Juan dijera, en verdad, cumplí el mandato de Dios. Bueno, hermanos, hola hermanas, yo quiero que usted comprenda algunas de las enseñanzas que tiene este texto. En primer lugar, que la duda no es algo que sea contrario completamente a la fe. No. Siempre que uno cree, tiene un poquito de duda. Aún las personas que más saben de la fe, que más saben de la Biblia, que más cerca están de Dios, tienen momentos internos. Si usted busca el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, la palabra que nosotros conocemos como la Gran Comisión, hay una frase que la mayor parte de la gente no lee y habla precisamente de este tema. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Lo vieron? Los mismos discípulos, viendo al Cristo resucitado y reconociéndole como Señor y adorándole, tienen duda. Por lo tanto, cuando usted tenga una duda, no piense que su vida espiritual ha terminado. No piense que su relación con Dios ha terminado. No piense que una duda cancela nuestra vida cristiana. No, mis hermanos, todos tenemos momentos de duda. En esos momentos de duda tenemos que volver al Señor. Y el Señor nos clarifica. Y el Señor nos da sentido de dirección. Y nos ayuda a vencer la duda. En segundo lugar, este texto nos recalca que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito para la vida de todos nosotros. Y Dios quiere que usted cumpla ese propósito de parte de Dios. No son los mismos propósitos para todos. Porque el Espíritu Santo da dones y capacita a cada cual conforme a como el Espíritu Santo así lo entiende, reparte dones y habilidades. Lo importante es usted entender dónde usted está en la vida, en cuál etapa de la vida usted está, y ahí, en esa etapa de la vida, cumplir el propósito de Dios para su vida. No es lo mismo ser una persona de 14 años a ser una persona de 74 años. No es lo mismo ser una persona que está estudiando en la prepa, en la high school, en la escuela superior, a una persona
que ya tiene una profesión o un oficio. En distintos momentos de la vida, nosotros vamos a tener distintas oportunidades para actuar. La gran pregunta es si en cada uno de esos momentos estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Sí. Juan, aún en la cárcel, estaba cumpliendo el propósito. Estaba preparando el camino. Estaba revelando a Jesús como Señor, como Mesías y como Cristo. Por lo tanto, no hay excusa. No importa en el estadio de la vida donde usted esté, no importa los pocos recursos que usted tenga, Dios tiene un propósito para su vida. Usted tiene que cumplir ese propósito. Finalmente, este texto nos habla del futuro. La gran pregunta de Juan es, ¿hay un futuro de parte de Dios para nosotros? ¿Eres tú el que viene? O sea, ¿hay un futuro que viene? Y la respuesta de Jesús es que sí, sí hay futuro. Sí hay futuro. Dios tiene un futuro para nosotros. Hay esperanza. Dios tiene esperanza para nosotros. Y no podemos dejar que los problemas de la vida nos cieguen. Y no podemos dejar que las dificultades que enfrentemos nos hagan perder la fe y el entusiasmo. Así que la Biblia hoy, la palabra de Dios hoy, lo que nos dice es que Dios tiene un futuro para nosotros, que Dios tiene un propósito para su vida, y que cuando usted enfrente dudas, usted tiene que recurrir al Señor, y el Señor se va a manifestar en su vida y le va a ayudar a vencer esas dudas para cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos decimos amén? Porque nosotros, todos los días de nuestra vida, necesitamos la presencia de Jesús y la dirección de Jesús para poder cumplir el propósito de la vida de cada uno.